Llegamos a nuestra sección de Escuela para Padres, luego de ver en nuestro programa de cocina. Y hoy precisamente vamos a hablar en Escuela para Padres sobre la diferencia entre niños hiperactivos y versus niños inquietos. Y sin duda alguna, muchas veces llevamos a nuestros hijos porque vemos que son niños que de pronto están todo el tiempo saltando, jugando, molestan, hablan, preguntan, y entonces tendemos a decir, no, es que él debe tener algún problema en su conducta, vamos a donde un psicólogo, de pronto no se hace un muy buen diagnóstico referente a lo que tiene el niño y terminan diciendo que es un niño hiperactivo, pero realmente con el tiempo se dan cuenta que no era un niño hiperactivo, sino simplemente un niño inquieto. Por eso, hoy vamos a hablar de cuáles son esas diferencias y está con nosotros Angie Cuadro, psicóloga ya de la casa. Angie, bienvenida como siempre a nuestro programa. No, hola a todos y qué bonito que trabajemos estos temas porque a veces se hacen malos diagnósticos y a veces etiquetamos a nuestros niños con cosas que no tienen y realmente es una problemática que se debe tener en claro que hiperactividad y ser inquietos es completamente diferente. Pero vamos a ver precisamente esa diferencia entre inquietos e hiperactivos. Por eso aquí tenemos en nuestra pantalla digital y vamos a ver realmente para que ustedes en casa tengan en cuenta cuáles son las diferencias. Podemos decir que un niño hiperactivo es el que se mueve constantemente y un niño inquieto se mueve mucho. Ahí me confundí. ¿Cómo hago para realmente saber cuándo es constancia y de pronto que se mueve mucho? Muy bien, dentro de los criterios diagnósticos para hacer un pequeño análisis acerca de los niños con déficit de atención, con hiperactividad, son dos cosas importantes. Primero viene la inatención y luego viene la hiperactividad e impulsividad. Cuando hablamos de hiperactivo es un niño impulsivo, ¿sí? Cuando hablamos de niño inquieto es un niño que se mueve, que tal vez es un niño que tiene dentro de su ciclo vital, es decir, dentro de su edad como tal, es un niño inquieto, normal, que juega y demás. Pero cuando hablamos de hiperactividad e impulsividad, que es uno de los criterios, hablamos de impulsividad constante. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento puede quedarse quieto. Es decir, en momentos sociales, laborales, sociales, en el colegio, en la casa y demás, es constante, se mueve constantemente. A diferencia del niño inquieto que tiene sus momentos de inquietud, pero no es todo el tiempo. Es bueno tener esa diferencia porque realmente podría parecer lo mismo, pero digamos que un niño inquieto, si tú lo regañas, él se va a quedar quieto. Si le das la orden, te quedas quieto, juegas en tal lado, entonces el niño va a acatar la orden. Un niño hiperactivo realmente no va a entender esa orden y seguramente se va a quedar quieto tal vez un minuto y al minuto va a seguir otra vez en sus movimientos. Es como en mayor intensidad, o sea, hay más intensidad en la parte hiperactiva de impulsividad al niño inquieto. ¿Qué hacer? ¿Cómo como papá me doy cuenta realmente de cuál es el diagnóstico de mi hijo? ¿En qué momento debo llevarlo al psicólogo? ¿En qué momento debo buscar ayuda profesional para poder hacer algo en caso de una hiperactividad? Muy bien, dentro de todos estos síntomas debemos tener en cuenta que dentro de un periodo de 6 meses aproximadamente, cuando nuestros niños y nuestras niñas antes de los 12 años empiezan a tener una serie de síntomas, dícese de inatención, cuando el niño posiblemente tiene dificultades para prestar atención, dificultades para ver detalles, dificultades para entender muy bien las clases, o cuando hay una hiperactividad, impulsividad, cuando se mueve mucho. ¿Sí? Cuando tiene como un motor prendido, a veces se le dice que los niños tienen como un motor prendido todo el tiempo, de muchísima energía, ahí estamos hablando de hiperactividad, que es un trastorno dentro de los trastornos del neurodesarrollo de los niños y de las niñas, que efectivamente requiere tratamiento y manejo porque esto afecta no solamente sus áreas sociales, sino también académicas. Pero vamos a seguir viendo algunos ejemplos, algunas características de los niños hiperactivos y los niños inquietos. Aquí tenemos nuevamente nuestra pantalla digital y a un niño hiperactivo le cuesta prestar atención, a un niño inquieto está siempre interesado por aprender. Digamos que podría ser el caso de una hiperactividad, de pronto un niño al que le prestan la tablet todo el tiempo y tiene la capacidad y ya aprendió a que va pasando, digamos que nunca va a tener digamos que su atención sobre un solo video, sino que se va a aburrir rápidamente, mientras que de pronto un niño inquieto fija la atención sobre algo y quiere explorar más sobre ese tipo de cosas.
Exacto, como veníamos hablando, como son dos puntos importantes dentro del aprendizaje de los niños, la hiperactividad tiene estos dos puntos, la inatención, que es ese proceso de aprendizaje, de focalización, de entender, de la concentración, y de la hiperactividad, impulsividad, son dos cosas que se fusionan en el niño con déficit de atención con hiperactividad. El niño inquieto posiblemente se distraiga, ¿sí? Pero al mismo momento vuelve a su punto de partida y sigue sus labores. A diferencia del niño hiperactivo que le cuesta tener una línea de atención, tiene como unos altos y bajos en la atención y concentración que no puede hacerlo. Cuando está con juguetes o objetos que le producen muchísima, diría yo, estimulación, pues para ellos es muy bonito porque como son impulsivos, hiperactivos, les gusta, pero al momento de tener la atención focalizada les cuesta. Vamos a seguir viendo precisamente estas características de ambos tipos de niños y vamos con la siguiente. Y es, al hiperactivo se le dificulta esperar turnos, al niño inquieto se agita o se pone nervioso. Es nervioso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, volvemos entonces a los dos puntos de partida importantes del niño con déficit de atención con hiperactividad. Los niños con hiperactividad e impulsividad, que hace parte de los criterios, porque aparte de tener problemas de atención son impulsivos, ellos les cuesta esperar turnos. Son niños, como decía, tienen como un motor prendido todo el tiempo, están con mucha energía, no se pueden quedar quietos en un solo puesto, se les gusta como dar vueltas dentro del salón, se levantan, ¿sí? No tienen la capacidad de autorregularse entre sus comportamientos, a diferencia del niño inquieto que posiblemente, pues, bueno, se aburra en un momento, ¿sí? De pronto se aburre, se levanta, pero vuelve y se sienta sin necesidad de tener que estar todo el tiempo de pie. Maravilloso que podamos encontrar precisamente estas diferencias y que, vuelvo digo, es una línea muy delgada para poder entender ambos casos, pero que cuando puedes tener atención, cuando ya entiendes realmente estas características de la hiperactividad y también de un niño pues normal pero inquieto, propias de un niño, porque realmente todos los niños son inquietos, están buscando explorar, pues ya ahí puedes tener una mejor atención a este niño hiperactivo. Pero vamos a ver cómo hacer en el caso de los niños inquietos. Si bien un niño hiperactivo, pues hay que buscar una ayuda profesional, Angie, y hay que pues ir con el psicólogo, algunos tendrán medicamentos, otros tendrán algunas terapias, ¿verdad? Y pues va a ser un proceso diferente al de un niño inquieto. Claro que sí, como cuando hacemos un diagnóstico a los niños y a las niñas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, efectivamente tenemos que remitir a su EPS, hacer una serie de terapias ocupacionales, terapias psicológicas y psiquiatras. ¿Para qué? Para que se han manejado todos sus comportamientos. La hiperactividad es un trastorno que de alguna manera se puede tratar y efectivamente nuestros niños y nuestras niñas pueden ser muy funcionales en el colegio y demás. Estos trastornos como tal no impiden que el niño pueda estar en una institución, no impiden absolutamente que la institución pues los aíslen y demás, sino antes al contrario, los docentes y profesores tienen que tener muchísimas estrategias para que estos niños puedan poner atención. O sea, tenemos que tener una serie de habilidades para que estos niños puedan comprender su problemática y puedan aprender mejor. Muy bien, pues vamos a enseñarle ahora, digamos que algunos trucos y algunos ejercicios que deben tener en cuenta los papás a la hora de estar con niños inquietos, ¿verdad? Y cómo poder tener un foco de atención a ciertas cosas y hacer que de pronto esa energía extra que tienen nuestros niños, pues la podamos quemar de una manera, digamos que adecuada. Pero antes de irnos a cada una de nuestras estaciones, tenemos una información muy importante y es desde Famisanar, que siempre está pensando en la salud de todas las familias santanderianas y colombianas. Famisanar está comprometida con la salud de los colombianos, por eso los invitamos a completar el esquema de vacunación, porque cuando nos vacunamos se nota. Conoce más en famisanar.com.co/vacunación. Vigilado Supersalud. Cuando estás vacunado, se nota. Pero ahora sí, mi querida Angie, y vamos a hablar de cómo despertar la creatividad de nuestros niños inquietos. Muy bien, cuando hablamos de niños inquietos estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Todos nuestros niños están pasando por su ciclo vital en el que efectivamente el aprendizaje hace parte de esta autorregulación. Nuestros niños y nuestros, básicamente niñas, tienen un proceso en el que podemos enseñarlos a controlar, ¿sí? A controlar sus emociones, a controlar su comportamiento. ¿Y qué más con estas habilidades que son importantes para ellos?
Y es importante aquí valerse de todas las herramientas, la pintura, lo que tiene que ver con el arte a través de la naturaleza, lo que tiene que ver también con las manualidades. Digamos que todo este tipo de cosas van a hacer precisamente que nuestros niños pues, puedan canalizar su energía en este tipo de actividades o de cosas que además van a cumplir un buen tiempo de su día y también pues, nos van a ayudar como papás a estar mucho más tranquilos con ellos. Claro que sí, todas las habilidades que podamos interferir a nuestros niños o podamos compartir con ellas van a estimular áreas tan importantes como la memoria, la concentración, la atención, que son cosas que se deben entrenar desde muy pequeñitos. La lectura, por ejemplo, el arte, son cosas que abren en el niño todo este foco de aprendizaje que le ayudan a estimular áreas cognitivas importantes como la atención. Y tú estás en una estación que, la verdad, yo sí nunca aprendí de esto. Tengo una hora tratando de armar este cuadrado, pero este cubo, pero no se me ha dado. Pero, pues, este también es otro tipo de herramientas que podemos utilizar. Tanto el realizar actividades físicas, juegos fuera de casa, ¿verdad? Como dentro de casa, cuando ahí de pronto estamos en temporada de invierno, es que nos podemos salir con nuestros niños, que no podemos salir a jugar, pues tenemos la posibilidad de pronto inventarnos juegos dentro de casa con todas estas herramientas que podemos encontrar en cualquier tienda para niños, de jugueterías, y eso podemos encontrar diferentes actividades que van a hacer que nuestros niños se puedan divertir sin y no pasar un tiempo aburrido y pensar, bueno, y ahora sí se me volvió loco el niño porque si era inquieto, ahora sin hacer nada, peor. Claro. Cuando hablamos de nosotros de las terapias de juego, porque todo tiene un punto, un objetivo terapéutico, muchos papás a veces piensan que poner al niño a jugar es sencillamente con la pelota y demás. No, todas las clases de juego que tenemos nosotros siempre tienen un objetivo terapéutico. Y este objetivo, por ejemplo, está en eso, en las habilidades sociales de los niños, como por ejemplo compartir, por ejemplo estar con otros amiguitos de su par, y esto les va a permitir también abrir el espacio de aprendizaje. Todos estos juegos de mesa, todos estos juegos físicos ayudan muchísimo en la parte motora del niño, en la parte también de socializar con otros niños también, y efectivamente para la atención y la concentración. Los juegos de mesa ayudan muchísimo, que hoy en día ya casi no compartimos en casa con jueguitos de mesa, ¿no? Ya las tecnologías ahora cambiaron, pero sí es importante que los niños también tengan sus posibilidades de aprender también con juegos de mesa. Y ahora nos vamos a ir precisamente a hablar de este tipo de herramientas tecnológicas, y es que hoy pues nos vamos por la parte fácil o por la tarea fácil, es decir, no, pues yo le voy a comprar un Xbox a mi hijo, le voy a comprar un Nintendo, le voy a comprar, no sé, su celular, su tablet, su computador, y que él se entretenga como quiera. Y pues la verdad, aunque sí es bueno, y la idea no es limitarlos, porque creo que también hay que hacer que nuestros niños avancen tal cual como va avanzando también nuestra era digital y los avances tecnológicos que existen, sí hay que ponerles, digamos que un freno y un límite a utilizar todos sus aparatos. Claro que sí, ya ahorita nuestras redes sociales pues nos dan la posibilidad de que el niño tenga muchísimas cosas de aprendizaje, ¿cierto? Pero cuando algo no tiene un objetivo como tal, cuando ponemos al niño a jugar sencillamente sin un objetivo de aprendizaje, déjenme decirle que no vamos a inculcar en él ninguna habilidad. Muchas veces los juegos no tienen sentido, son juegos que de pronto son de mucha violencia, son juegos que no tienen de pronto un aprendizaje para los niños, efectivamente no nos van a servir. Las redes sociales, pues básicamente todo lo que es la tecnología y demás, nos ha ayudado pues a estar más conectados con el aprendizaje. Entonces, papás y familia, es importante que si vamos a hacer un juego, vamos a tener algo con los niños, tengan un objetivo. Entonces, vamos a aprender a concentrarnos, la atención, la concentración, vamos a aprender a compartir, que esto también hace parte de los juegos. Se vale de pronto tener en casa este tipo de juegos y digamos que es para en la casa, sí, tener juegos como el de Memory Games, ¿verdad? Que es para que nuestros niños pues aprendan, digamos que a buscar las ubicaciones digamos que de ciertos objetos, de memorizar, ¿cierto? Creo que eso también pues puede influenciar a la hora de hacer las actividades. Todos los juegos de concentración, como digo, de diferencias, de buscar, por ejemplo, de poder interpretar ciertas cosas, nos van a ayudar muchísimo en las habilidades cognitivas de los niños. Juegos que tengan un objetivo terapéutico. ¿Qué es objetivo terapéutico? Atención, concentración, memoria. Esto nos va a ayudar a que los niños no tengan problemas en el aprendizaje y problemas en el colegio. Estos juegos nos ayudan muchísimo en los niños. Es decir, todo eso que pongamos al niño en momentos de
en la casa, momentos que no tengan que hacer tareas, les van a ayudar efectivamente a mejorar la atención y la concentración cuando son inquietos. Y ahí es donde va también, digamos que algo que debemos tener en cuenta como papás, y es no satanicemos la tecnología, simplemente aprendamos a usarla de manera correcta, porque muchas veces decimos, no, pues que está apagada, está siempre pegado ese aparato, pero si podemos enseñarle a nuestros hijos, en la medida en que yo sepa utilizar los aparatos tecnológicos, puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija cómo usarlo de una manera correcta para que pueda aprender y valerme de esta herramienta tecnológica que es fundamental. Algo que sí también es claro es entender que esto es una herramienta para educar, pero no es lo que educa completamente. A veces los papás dejan a los niños pues en los juegos, ¿cierto? Los dejan mucho tiempo en los juegos sin tener un límite, sin ver lo que está pasando, y ustedes saben muy bien que esto también es un arma de doble filo, porque los niños pueden entrar a internet, a páginas que no corresponden, a ver cosas y son de pronto víctimas de otras cosas. Entonces el papá debe también conocer de la tecnología, debe conocer de los juegos, debe saber que específicamente su hijo debe tener un tiempo limitado de poder jugar o demás, pero que no es lo que los está criando, ¿no? Porque a veces dejamos los papás, a los niños los dejan, que los computadores, los juegos, todo el día estén en ellos y no tenemos esa interacción con el papá. Entonces, esto es una habilidad, esto es una herramienta, pero no es un fin como tal de crianza. Y ahí vamos a esta última estación, y es el entorno de nuestro niño. Yo creo que ahí también influye, como en todo, el papá, porque el papá es quien en últimas pues termina educando al niño y enseñándole los buenos hábitos. Entonces, si tenemos a un niño que tiene una habitación completamente desordenada, que no sabe ni dónde están sus zapatos, ni dónde van, y dónde están ubicados los juguetes, o dónde deberían ir los libros, eso pues también ayuda o influye para que mi niño pues sea inquieto, no encuentre y también termine pues con un déficit, digamos que de atención. Claro, así es. Una de las habilidades que los padres de familia deben tener con nuestros niños inquietos son las rutinas. Las rutinas hacen parte de este comportamiento en el que vamos enseñándole al niño, lo vamos condicionando de tal forma que el niño vaya aprendiendo reglas y normas en el hogar. Cuando no hay rutinas en la casa, cuando papá y mamá, por ejemplo, no tienen unos hábitos, por ejemplo, de estudio, unos hábitos de aseo y demás, el niño específicamente no va a entender, no lo va a hacer, posiblemente llegue a ser desordenado, posiblemente llegue a ser un niño que tenga unas dificultades en el aprendizaje, porque en casa no le hemos puesto rutinas, límites, tareas constantes, ya que en la edad en la que ellos están en aprendizaje de autorregular sus emociones y sus comportamientos. Si bien todo esto es importante, pero tiene que ir, digamos, acompañado con una rutina, con un horario, con una disciplina, ¿cierto? ¿Cómo hacer que el día a día de mi hijo esté organizado de tal manera que él pueda disfrutar, jugar, aprender, pero sin dejar a un lado esas responsabilidades que tiene en el colegio y también en la casa? Nosotros utilizamos unas técnicas desde el modelo, por ejemplo, cognitivo, para incentivar a los niños y a las niñas, por ejemplo, en el aprendizaje, y se llama economía de fichas. ¿Qué es la economía de fichas? Trabajar con ellos una serie de horarios, calendarios en los que papá y mamá se sienten juntos y entre ellos hagan unas rutinas de lunes a domingo. Se haga un horario específico en el que qué día vamos a organizar la cama, qué día vamos a organizar, digamos, la casa, qué días vamos a hacer tales cosas, en el que día a día sí debe cumplir. Muchos papás son muy juiciosos, hacen una rutina, hacen unos calendarios, unos horarios, y van a permitir que los niños poco a poco vayan condicionando, ¿cierto?, sus actitudes al punto de que todos los días van haciendo estas actividades. Muchas de estas formas de trabajar con nuestros niños se pueden incentivar. Entonces, si durante 15 días el niño cumple estas rutinas, estos horarios y demás, pues salimos al parque, vamos a comer un helado, te voy a incentivar de pronto con que salgamos a piscina. Entonces se le dan ciertos incentivos, y cuando no, efectivamente tenemos que hacer unos correctivos y empezamos a decir, bueno, no cumpliste con estas tareas, entonces vamos a quitarte algo que te gusta mucho, y cuando lo recuperes te lo vuelvo a entregar. Entonces esto nos permite como ayudar a que el niño dentro de su aprendizaje sea más disciplinado. ¿Desde qué edad debo empezar a hacer este tipo de rutinas de aprendizaje con mi hijo? ¿Cuál es la edad, digamos que ideal para iniciar pues todos estos procesos de los que hablas? Básicamente el déficit de atención con hiperactividad comienza antes de los 12 años, ¿sí? Con una serie de síntomas y signos durante 6 meses de constancia.
Nuestros niños aproximadamente a partir de los 6 años o de los 5 años ya empiezan a tener actitudes y empiezan a tener comportamientos en el que están aprendiendo día a día. Es importante a la primera infancia, o sea, en este momento de la primera infancia, comenzar a darle a los niños responsabilidades, así sean muy pequeñitas, límites, normas para empezar a autorregular su comportamiento y no se sientan deprimidos o frustrados porque no pueden hacer lo que ellos digan. Entonces, cuando enseñamos las reglas y las normas desde la primera infancia, qué es lo que se puede hacer y qué no, vamos a tener niños y adolescentes muy disciplinados en el contexto del aprendizaje. Lo importante también es, si en muchas ocasiones y a veces nos sentimos frustrados como papás porque no entendemos, no sabemos cómo actuar, qué herramientas utilizar, es también pues buscar la ayuda profesional. Creo que se vale saber que no todo lo puedes, ¿verdad? Y que hay personas que tienen esa capacidad de poder orientarte, guiarte para que pues tengas unos hijos mucho más útiles para la sociedad. Claro que sí. Como digo, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que requiere de muchas habilidades. Es decir, el papá y la mamá no se frustre por esta situación, antes al contrario, tienen que ser mucho más creativos porque su hijo va a una velocidad un poco más rápida que los demás. Entonces, para esto los papás, los docentes y demás tienen que tener habilidades especiales para el trato de estos niños. Estos niños básicamente son niños muy funcionales, solo que su sistema nervioso o su capacidad para concentrar está un poco más elevada que los demás. Entonces es importante, papá y mamá, que no se preocupen, hay muchas terapias, muchas informaciones que podemos brindarles a estos niños para que sean mejores en el estudio y en la sociedad. Así es, pues bueno, mi Angie, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro Café de la Mañana. No, gracias a ustedes y papás, recuerden que todo lo importante de sus hijos es a tiempo y poderlos trabajar con ellos en consulta psicológica.